Y hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, lo prometido es deuda. Bueno, esta tarde iniciamos anunciando la visita de nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Jan y Javier para hablarnos de, pues, del evento que habíamos anunciado la semana pasada, que iba a realizarse, pero por cuestiones climáticas fue cancelado. Vamos a saludar a... ¿Quién saludo primero? A Javier para presentar a Jan. ¿Qué te parece, Javier? Bienvenido. Gracias, Chuy, bienvenido. Estamos aquí muy contentos, con poco de frío, pero aquí estamos. Contentos, trabajando fuerte. Así es, así es. Y aquí traje a mi jefe esta vez conmigo, a John Helmholt, director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Grand Rapids, del Departamento de Comunicaciones. Jan, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Es la primera vez que nos visita Jan, ¿verdad, Javier? This is my first time here. I love it. This is a great setup you got here. Thank you, gracias, Jan. Jan, bueno, podíamos empezar para la gente que no había tenido la oportunidad de conocer a Jan. Jan, háblanos un poquito de ti, háblanos quién es Jan, qué es lo que hacen las escuelas públicas de Grand Rapids. So I'm born and raised in the city of Grand Rapids. I'm a product of Grand Rapids Public Schools, Shawmut Hills Elementary, Westwood Middle, and Union High School. Nació aquí en Grand Rapids, es producto de las escuelas públicas de Grand Rapids, fue a Shawmut Hills, Westwood y a Union también. Went to Michigan State University in politics and government affairs, and have been with the district now for 11 years. Fue a la Universidad de Michigan, estudió política y ha estado trabajando por 11 años en las escuelas públicas de Grand Rapids. 11 años. 11 años. ¿Han cambiado muchas cosas durante esos 11 años? Absolutely. I mean, Grand Rapids Public Schools, when I first started, was in a dark spot. We were closing schools, we were cutting programs and services, and then in 2012, Teresa Weather O'Neill became superintendent, and we are now gaining state and national attention as an urban transformation success story. So, hace 10 años sí ha cambiado muchísimas cosas. Antes estábamos cerrando escuelas, cerrando programas, pero ahora cuando tenemos a la nueva superintendente que se llama Teresa Weather O'Neill, cuando empezó en 2012 estuvimos abriendo escuelas y dando más proyectos en las escuelas públicas de Grand Rapids. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de hoy de temas importantes, Jan, y gracias por estar aquí con nosotros. Tengo algunas preguntas acerca de las escuelas que quiero aprovechar, compartir con nuestro público y contigo. ¿Qué te parece, Jan, si nos dejas saber del evento que estaba programado, la feria, para conocer las academias que tienen las escuelas públicas de Grand Rapids? Well, today is our big School Choice Expo and Winter Family Carnival. That's rescheduled from a week ago when the weather didn't cooperate. Sí, so tenemos la exposición de escuelas escolar y carnaval de invierno que íbamos a hacer la semana pasada, pero ahora lo hacemos hoy por el clima. It's tonight from 4:30 to 6:30 p.m. at City High Middle School. Es hoy de 4:30 a 6:30 en la escuela City High Middle School. And all 14 of our theme schools and centers of innovation will be there, so there'll be information about all of the different school choices. Y vamos a tener 14 escuelas temáticas ahí para que ustedes puedan venir a aprender sobre sus opciones escolares. There's also free food, there'll be free dinner, kids games, music, activities, and a lot of family fun. Tendremos cena gratis, actividades, premios y mucha diversión para todos. Muy bien. ¿La entrada es gratis? Is it free to go? It is free and open to the public. It is an open house, so they can come anytime between 4:30 and 6:30. Totalmente gratis, es casa abierta para todos. Pueden venir de 4:30 a 6:30 de la tarde. ¿Cuál es el motivo principal de hacer esta feria, Jan? So our theme schools and Center of Innovation are application schools. So the difference, we have neighborhood schools where if you live in that neighborhood, you have a seat at that school. So tenemos las escuelas temáticas donde uno tiene que llenar una aplicación, pero también tenemos escuelas que son de vecindad. Si usted vive en la vecindad de esa escuela, usted puede ir a esa escuela automáticamente. Theme schools and Centers of Innovation are citywide schools. And while most of them do have an attendance area boundary, so if a child lives in that
attendance, they can go to that school. They still have to apply through the theme school application process. Las escuelas temáticas son para toda la ciudad. So cualquier persona puede aplicar, pero si usted vive en esa área de asistencia, también puede asistir a esa escuela. Muy bien. Dices que es abierto al público. Cualquier persona tiene que ir. No tiene que estar en las escuelas públicas de Grand Rapids. That's correct. This is not limited to current G.R.P.S. students and families. This is open to anyone in the region, not just in the city of Grand Rapids, but we have families that come from as far north as Cedar Springs to attend some of our schools like City High Middle School, like Zoo School, Blandford. These are some of the top performing schools, some of the most attractive schools in all of Kent County. So este evento es para todos, es abierto para todos. Tenemos familias desde Cedar Springs, desde Muskegon, desde Kentwood, todas partes que vienen para acá para ver las escuelas que tenemos, porque tenemos escuelas muy atractivas y muy buenas para todos en las escuelas públicas de Grand Rapids. Muy bien, una vez más, los horarios y... Sure, it's 4:30 to 6:30 at City High Middle School, which is the old Creston High School for those old schoolers out there. That's at 1400 Plainfield. 1720. I was thinking 1400. 1720 de la... 1720 Plainfield. Sí, eso va a ser hoy de 4:30 a 6:30 en la escuela City High Middle School. Por los que no conocen, es la escuela que se llama Creston, antes, hace muchos años atrás, pero ahora se llama City High Middle School, 1720 de la calle Plainfield, avenida Northeast. Muy bien. Bueno, están todos cordialmente invitados a este evento. Se pospuso, hay que recordar que pues por cuestiones climáticas, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Y hoy no se va a cancelar, ¿eh? Hoy llueva. Rain or shine, tormenta, lo que se va a ver hoy. Hoy Let's not talk about evening cancellations. No se va a cancelar. No se va a cancelar. Muy bien. The show must go on. Muy bien, Jan. ¿Qué más información tienen de las escuelas públicas de Grand Rapids? ¿Qué está pasando? Sure. I would just add, well, first of all, if they can't make it to the expo tonight, I just want to reiterate the deadline, the theme school application deadline is January 31st. So we really encourage families to check out the expo, go visit the schools, schedule a tour, but be sure to fill out that application on or before January 31st because these seats are in high demand. Almost every one of these schools has a waiting list, so those who are interested should apply during this application deadline of January 31st. They can just go to apply.grps.org. So, para las escuelas temáticas, dice que es muy importante que uno llene la aplicación. La aplicación se puede encontrar en línea en apply.grps.org o también puede llenar una aplicación en papel, en inglés o en español en cualquier escuela pública de Grand Rapids o también en el departamento de las escuelas públicas de Grand Rapids también tenemos ahí para que apliquen porque las escuelas tienen lista de espera y muchos quieren asistir y tenemos que aplicar con tiempo para el 31 de enero de este mes. 31 de enero es la fecha límite para aplicar. Las escuelas temáticas para el próximo año escolar. Muy bien, perfecto. You asked about a few other kind of exciting things happening at Grand Rapids Public Schools. También preguntaste sobre más cosas que tenemos existentes en las escuelas públicas de Grand Rapids. I think the big news right now is our superintendent search. Our superintendent, Teresa Weatherall-Neal, is retiring at the end of this school year, and the Board of Education just voted to engage in a national search to determine who our next superintendent will be. So, como muchos ya saben, la superintendente que tenemos hoy se va a retirar al fin de este año escolar y la mesa directiva de las escuelas públicas de Grand Rapids ha decidido hacer una búsqueda nacional para buscar quién será el próximo o la próxima superintendente. Muy bien. ¿Cuándo se sabe que tendrá ya el nuevo superintendente o la nueva superintendente? So the Board of Ed has a meeting tonight. They have hired the Michigan Association of School Boards to conduct the national search. We anticipate that they have not revealed the exact timeline, but we anticipate that between now and spring break, they will have the applications, they'll do interviews, and the Board of Education is expected to make a decision before spring break.
Hemos contratado la Asociación de Michigan para hacer las entrevistas para el nuevo superintendente o la nueva superintendente y vamos a hacer de eso desde ahorita hasta antes de las vacaciones de primaveras, que es la primera semana de abril. Estamos haciendo eso ahorita en el proceso. Muy bien, entonces... Tiene una junta hoy esta noche para hablar más sobre eso. Okay, es probable que para la primavera ya haya un nuevo o nueva superintendente. We'll at least know who the person would be. The new superintendent would not start till July 1st. Perfecto. So, tendremos opciones para ver quién será, pero la nueva persona no va a empezar hasta el 1 de julio. Muy bien. Jan, ¿cómo está siendo afectada las escuelas públicas de Grand Rapids con el cierre del gobierno? Right now, we're not affected at all, which is good news directly as a school. We would start to see the effect of the federal shutdown directly on our programs and services if it extends more than a month. If a couple more weeks we can get through, but if we get a couple months, the federal food service payments, as well as payments for the Title I services, these are services for at-risk youth, for English language learners, those are all federally funded. And so at some point, we are going to, if the federal government continues to be shut down, we are going to have to come up with an alternative plan, which may mean we have to use our rainy day, our savings account, which we don't have a lot of money in there, but we have enough cushion that could get us through a couple weeks, couple months at the most. But that's, well, here, I'll let you translate. So, ahorita en este momento no nos está afectando mucho con eso lo que está pasando con el gobierno, pero sí en el futuro, si continúa con esto con un más par de meses, más semanas, sí nos va a afectar. Ahorita tenemos una cuenta donde nosotros tenemos dinero, donde podemos agarrar dinero para el lonche, para los niños que agarran lonche gratis, pero si continúa, sí nos va a afectar, pero por lo pronto estamos bien. What I would say, though, while the federal government shutdown is not directly impacting our schools, we know that it's indirectly impacting our families because we have families whose parents work for the federal government who may be going without a paycheck right now. So that unnecessary trauma and anxiety and stress that we are feeling, that's something that will show up in the classroom when one of our students, their parents are at home under stress because they can't make their ends meet because they didn't get a paycheck. That's why it's time for this federal government, it's time for Congress and President Trump to take action and to open our federal government. So, aunque no nos esté afectando con eso lo del lonche, sabemos que muchas de las familias que tenemos nosotros, los papás trabajan con el gobierno, con el federal, y pues eso los están afectando a ellos porque no pueden pagar sus biles, y eso es algo estresante. Entonces, sabemos que eso va a afectar a los niños con sus estudios, porque sus papás están preocupados por eso, y pues por eso es muy necesario que el gobierno, el Congreso y el presidente que haga acción y que ya termine con esto que está pasando con el gobierno. Con el cierre. Con el cierre. Muy bien. Bueno, entonces todavía pues no hay una resolución, pero las escuelas no están en peligro, los programas no están en peligro hasta el momento. Así es. Jan, ¿cuál sería el impacto de continuar así, que no lleguen a un acuerdo, que esperemos que sea pronto? ¿Cuál sería el impacto más fuerte que podrían recibir las escuelas? That's uncertain. What the impact will be if it goes more than a month or 2 months. What the options are would be we use our rainy day, our savings account. We could repurpose general fund dollars, but that would be taking money from other programs to backfill, essentially. Third option is we actually take a loan, and then once the federal government reopens, we repay that loan with those dollars. None of those scenarios are good scenarios. So, tenemos opciones. Tenemos la opción de usar una cuenta que tenemos de ahorro para cubrir esos costos. Pero también, si eso no funciona, también podemos sacar un préstamo con el banco también, pero obvio que eso tampoco no estaría bien.
O también podemos sacar dinero de otros programas que tenemos, pero tampoco, ninguna de las opciones están buenas, pero tenemos opciones si algo pasa y si esto continúa. Muy bien. Jan, hemos escuchado pues acerca de un rumor. ¿Qué tan cierto es que las escuelas públicas de Grand Rapids están planeando hacer una academia con lo que es Homeland Security? Y se han puesto a pensar, de ser así, el impacto que tendría hacia los latinos o los I inmigrantes. really appreciate you asking that question. I cannot emphasize enough that we, G.R.P.S, has absolutely no relationship, no partnership, no plans with the Department of Homeland Security or ICE, period. So queremos aclarar con las escuelas públicas de Grand Rapids que no tenemos, no tendremos y nunca vamos a tener un contrato con el departamento de ICE. What we want to thank Consecha for helping, for raising the concern about a proposed school that is currently named the Academy of Public Safety and Homeland Security. Queremos agradecer a Movimiento Cosecha por dejarnos saber, obvio, que el nombre no está correcto. Tenemos el Departamento de Servicios Públicos y de Homeland Security, que ellos nos dejaron saber que eso no está bien y por eso vamos a cambiar ese nombre. Our Cosecha was right to raise the concern because when you hear the term Homeland Security, it means something a lot more today. It's much more loaded. It's that four-letter word today. When we announced this 2 years ago, which was just an idea, it was under President Obama. It had a totally different meaning. And this school does not involve Homeland Security or ICE. It's Police Academy, Fire Academy, JROTC, and Cybersecurity. So, otra vez más, agradecemos a Movimiento Cosecha por dejarnos saber que el nombre no está bien. Hace 2 años planeamos esta academia cuando teníamos otro presidente, el presidente Obama, pero ahora las cosas han cambiado y ese nombre significa algo diferente. Y por eso vamos a cambiar el nombre que refleje que realmente es la academia. Pero la academia es básicamente para trabajar con el departamento de policía, con los bomberos, con JROTC y también con la cybersecurity, seguridad cibernética. Jan, ¿qué nombre le piensan poner ahora a la academia? So we haven't come up with a new name yet, but we have pledged publicly, Superintendent Weatherall Neal, the same day that a press release was released raising concerns, we announced that we would be changing the name of the school so that the name more accurately reflects what's happening at that school. So, todavía no tenemos un nuevo nombre, pero el mismo día que sacaron un press release, decimos que la superintendente dijo que va a cambiar el nombre para que realmente que se reflexione de qué es realmente esa academia. So, ese mismo día, luego actuamos. A little history, the city of Grand Rapids actually approached Superintendent Neal and said, we want to create a diverse talent pipeline for the city of Grand Rapids, including the police and the fire department. They have significant number of retirees, and so this is a grow your own strategy. As our kids live in these neighborhoods, they know the families and neighbors, they would be great public servants. So, hace tiempo con la ciudad de Grand Rapids, hemos hablado con ellos para poder hacer estas oportunidades para los niños para que puedan aprender y puedan saber cómo se trabaja con los bomberos y con el departamento de policía para estar preparándolos para que tengamos una diversidad más en los que están ayudando a la ciudad y pues podemos hacer eso para prepararlos más para el futuro. Muy bien. Jan, supongamos que van a cambiar el nombre, que pensemos, pero ¿cómo le garantizan a ustedes que no se está trabajando con ICE? ¿Cuál sería la garantía exacta que no se está trabajando para calmar ese temor que hay en la comunidad? No sé si tú puedes entender el temor que existe en la comunidad, sobre todo cuando se menciona Homeland Security. Yep. We are extremely sensitive to the fear and anxiety that our families, particularly our Latino families, are feeling because of the way that Homeland Security and ICE have been acting.
Estamos bien conscientes y sentimos mucho, obvio que esta preocupación que hay en la comunidad con el departamento de ICE y estamos muy sensibles a eso. That's why we put in writing in our release that not only are we changing the name, but we did not, we will not have any connection or relationship with the Department of Homeland Security and ICE. That is in writing. It's from our superintendent. She speaks volumes, but our action will speak louder than words. But we put it in black and white to demonstrate to the public, to our families, to your listeners, that we are serious about this. We are sensitive to it. We appreciate the concern because we haven't really been talking about this school yet because it's still a couple years away before we launch it. And so when it came back up, we said, absolutely, this name needs to change immediately, and that's why the superintendent put it out there. So eso lo tenemos escrito que no trabajamos con ICE, nunca lo vamos a hacer y no tenemos ningún plan que trabajar con ICE. So tenemos eso escrito por la superintendente Teresa Weather O'Neill y queremos que todos sepan que eso no está en el plan y como dijo John, estamos muy sensibles con el nombre y por eso vamos a actuar y cambiar el nombre para que realmente reflexione qué significa esta academia. La verdad, pues a título personal quiero agradecer ese esfuerzo que están haciendo las escuelas y de entender que la comunidad, pues hay temor, sobre todo por todo lo que está pasando. Hay una comunidad que ha sido tachada o juzgada por ser latinos o por ser mexicanos y llegar con un nombre así pues era demasiado fuerte. Y bueno, entender el trabajo que están haciendo, creo que no es fácil, pero gracias por el esfuerzo que hacen las escuelas públicas de Grand Rapids. Thank you. Thank you for the opportunity for us to clarify, to set the record straight, and to really demonstrate to you and to our families that we're very sensitive. We feel the stress, the trauma, and we want to assure our families, Grand Rapids Public Schools stands with you, that we are a safe haven, our schools are safe havens. When the president announced the elimination of DACA, we wrapped our arms around our families. We worked with the Hispanic Center and others to say, look, this is a safe zone. You don't need to worry about Homeland Security or ICE, and we're going to do our informational sessions so we can be a resource to our families. So queremos asegurar que las escuelas públicas de Grand Rapids es un lugar seguro para todos y para que todos estén bien seguros, ustedes pueden hablar con nosotros y pueden ir a las escuelas con ningún temor. Y también cuando anunciamos eso del DACA, también nosotros estamos con nuestras familias de DACA también. Nosotros anunciamos eso el año pasado para que todos sepan que estamos con las familias de DACA y con todas las familias y tenemos un lugar seguro para todos. Queremos aclarar eso a todos los radioescuchas, a todos los que nos estén escuchando, que las escuelas públicas de Grand Rapids es un lugar seguro para todos. Muy bien. Jan, si algún padre de familia tiene todavía la duda, después de escucharnos, pueden acercarse a las escuelas públicas de Grand Rapids y hablar con ustedes y aclarar cualquier tipo de duda. Absolutely. Call the communications department. Our phone number is 819-2149. That's 819-2149. You can get us at the email at communications@grps.org. We have a very active social media, so post something to Facebook. Javier is our social media In English guru, or Spanish. in English and or Spanish. And we're really accessible. We're easy to get to. Any questions, or come visit us down at Franklin campus. Our offices are at 1331 Franklin Southeast. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, por favor de llamarnos. Nos pueden llamar al 819-2149. Otra vez el número es el 819-2149. O nos pueden mandar un correo electrónico a communications@grps.org. O también nos puede mandar un mensaje en Facebook en inglés o en español. Cualquier cosa que ustedes quieran saber. O también si quieren invitarnos en persona, los pueden visitar en las oficinas principales en el 1331 de la calle Franklin. Perfecto. Bueno, pues aclarados los rumores, cualquier duda que usted tenga, vaya y pregunte a las escuelas directamente. Como escuchó, están abiertos a atenderle. Por último, Jan, parece que va a haber una reunión donde van a tener la oportunidad de hablar con la comunidad. ¿Es cierto esto o solamente es un rumor?
Well, no, there's a meeting tomorrow night, 6 o'clock at the Hispanic Center. We're working to really come in the room and have a conversation just like this. In hindsight, we wish some of our friends would have reached out and helped to clarify, because there were some false and misleading statements that they put out in their press release, as well as in some of the interviews they've been doing. And unfortunately, it's just, in this era of fake news, we should be fact checking before we put things out. And this is our chance to have a conversation with the community, to set the record straight, get the facts out there, and really continue to show up and demonstrate to our families that G.R.P.S. is listening. We're sensitive. We make quick changes in response to these legitimate concerns about the name of that school, and we're looking forward to that community dialogue. So tenemos una junta mañana en el Centro Hispano a las 6 de la tarde para escuchar sus comentarios, sus sugerencias o lo que usted tengan que decir. Estamos ahí, Movimiento Cosecha hizo la reunión mañana a las 6. Vamos a estar ahí escuchando, pero también queríamos aclarar también que unas cosas que ellos pusieron en el press release que no eran ciertas. Queremos aclarar eso, porque es muy importante decir la verdad y hablar con cosas que son real, porque eso puede causar más temor, como lo he hecho. Y cualquier cosa que ustedes tengan, háblenos antes de que se haga esto más grande. So ya vamos a estar mañana ahí para aclarar todo, y ojalá que después de eso todo esté cubierto. Por ejemplo, ¿qué cosas son las que no son verdades? For example, what are some things that they said that are not true in the press release? They specifically said that we've been in partnership with the Department of Homeland Security since 2010. They said that we were training, that this academy would train ICE agents, and I could go on, but those were probably the most direct things that they put in the press release and or said that were just absolutely false. Zero evidence to back that up. We understand that the name of the school, people will jump to conclusions. We get it. We are sensitive to it. It's why we quickly are changing the name of that school. So, dos cosas que subo en el press release que mandaron. Dice el press release que nosotros teníamos, las escuelas públicas de G.R.P.S tienen un contrato desde 2010 con ICE, que eso no es cierto, y que la academia esta que va a entrenar a los estudiantes con el departamento de ICE, que eso tampoco no es cierto. So, por eso estamos aquí aclarando eso, porque eso son totalmente falso. Muy bien, entonces para aclarar todo eso, Jan, ¿nunca se acercó Homeland Security a hablar con las escuelas públicas de Grand Rapids para al menos tratar este tema? No. O sea, no ha habido ningún Absolutely contacto. not a single conversation. No una reunión, nada. No meeting, no nothing. Nope. No, para nada, ninguna reunión, nada. Entonces no es la garantía de que las escuelas no están trabajando. Pregunto esto, Jan, porque recientemente se ha vuelto también un tema, es diferente, pero tiene que ver con la misma ciudad. Tiene que ver con Grand Rapids. Recientemente trataron de deportar a un ciudadano americano que, por cierto, sirvió como marino o marín. Y se trató de deportar. ¿Quién reportó eso? La policía de Grand Rapids. Y la policía de Grand Rapids, hemos entrevistado aquí al ex jefe de policía, Chief Rankinski, quien mencionó que él no tenía ningún contacto. Y ahora se da este caso. Entonces, se anuncia esto también de las escuelas, como que la comunidad está en alerta. ¿Cómo devolver la confianza que se habían ganado ustedes? La ciudad en general. That's a great question. So, the contract with ICE is between the Sheriff's Department and the Department of Homeland Security. So the and again, I don't know all the facts of this, so I'm learning more. But I know that the Kent County Sheriff on Friday issued a statement, essentially apologizing for how this went down, and that has announced that they will not detain ICE detainees unless there is an actual warrant. That's a huge statement and a big concession, and hopefully will give some feeling of hope to those who are concerned about this relationship, because the sheriff was put in a very difficult situation because of how ICE largely mishandled this with this detainee.
So, esta situación es obvio diferente, aparte de lo que estamos hablando, pero el departamento de los sheriffs aclararon el viernes de que ellos no van a deportar a nadie que si no tengan un warrant, una orden del juez para arrestarlos. So, eso es algo aparte. Sí, claro. No, yo nada más quería traer esto, yo sé que es totalmente, y ruego una disculpa, es totalmente fuera de nuestro tema. ¿No? Pero lo que decía es lo que está pasando en la ciudad. El departamento del sheriff dijo, nosotros no llamamos a ICE. Fue la policía de Grand Rapids. La policía de Grand Rapids dice, sí, nosotros llamamos a ICE, pero era por una situación. Entonces, se ha perdido la confianza. Lo que voy es que hay mucho ahorita en juego de decir, ok, dicen una cosa y hacen otra. Es lo que quería aclarar. So I think that's a great question, and I'm not as close to it, so I don't have all the details, but what my understanding is that the Grand Rapids Police Department were called by Spectrum Health due to a disturbance, and this is a veteran who's been suffering PTSD. He has some mental challenges as a result, and the way his actions were led to the police department to detain him. Once they did that, though, and once the individual, and this is my understanding, is somewhere along the lines that got handed off to ICE is because of the relationship with the sheriff's department and the U.S. that contract that exists. So I think it was the police department was responding to the altercation. Their relation is to detain that individual, and then from my understanding is that somewhere in that next step of the process is where ICE was able to essentially detain this individual. But I don't have all the details. I actually contacted the Kent County Communications Director. I am encouraged because the Kent County Sheriff is planning on reaching out, holding community meetings, and so I'm going to encourage her to come sit here and talk with you, because I think it's really important that we take time to find out the facts. What happened? Who was involved? When did it happen? Why did it happen? And exactly where did things break down? The big breakdown for me was the fact that this individual was a citizen, had a passport. It would have taken 5 minutes for the sheriff and or the ICE to do a search to find out that this gentleman was here legally, that he's a U.S. citizen, and he would not have had to gone into that level of detention and anxiety that it created that family. And I think everyone needs to step back and acknowledge that there was a breakdown in the system, and what do we do to make sure that doesn't happen again? Sí, so, siempre me hace esto. No es la primera vez que hace esto. So, es algo que obvio que ya no tiene los detalles. Él está hablando de lo que él, lo que él sabe. So, no es totalmente qué es lo que pasó. Que es la verdad, pues. Sí. So, dice que obvio que hace tiempo sucedió algo con esa persona, con Gilmar, empezó algo en Spectrum Health, que Spectrum llamó a G.R.P.S, a la policía, porque algo sucedió. Obvio que la persona tiene problemas mentales. So ellos contactaron al departamento de policía, luego la policía contactó al departamento del sheriff, y ahí fue donde hubo la confusión y todo eso. Obvio que ahí algo malo pasó, todos sabemos eso, que algo malo pasó, pero obvio que hay un problema en el sistema y lo tenemos que arreglar. Y pues, estamos aquí para hablar un poquito más de eso, pero sí es muy importante que todos aclaren lo que ha pasado realmente. Y está entendido, y obviamente aquí vamos a traer, siempre y cuando la policía de Grand Rapids quiera hablar con nosotros, que hemos hablado antes, no quiero decir que no, pero sí vamos a tratar este tema. No estamos hablando de esto. Lo que yo quería nada más resaltar, Jan, era la confianza. Que es, pues ahorita está en el aire, de saber que las escuelas públicas de Grand Rapids no tienen ningún contrato con ICE, que eso sigue firme, como lo van a aclarar esta tarde, ¿no?
Digo, mañana en la tarde, perdón, será el Sí, evento. mañana a la tarde en el Centro Hispano a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Los esperamos mañana para poder aclarar más. Venga con sus preguntas, sus comentarios, cualquier confusión que usted tenga. Por favor, vengan porque vamos a estar mañana escuchando de lo que tenga que decir la comunidad y estamos muy sensibles con todo esto y estamos aquí para trabajar juntos porque trabajando juntos es donde vamos a poder seguir adelante para los niños. Trabajando separados no vamos a llegar a ninguna parte. Muy bien. Entonces, nada más para aclarar que las escuelas públicas de Grand Rapids están con la comunidad y no están con nadie que está en contra de la comunidad inmigrante. I cannot emphasize that enough. We stand with this community, and we are in no way, shape, or form partnered or even communicating with the U.S. Department of Homeland Security or ICE on this academy or frankly anything else within G.R.P.S. We stand with our families and our community. So nosotros estamos con nuestras familias que no trabajamos para nada con ICE y nunca lo vamos a hacer. Ellos no tienen ninguna información de nosotros, de los estudiantes, y nunca lo van a tener porque eso no será el plan de la Academia Nueva y para nada. So queremos aclarar esto hoy. Muy bien, pues como saben, las escuelas públicas de Grand Rapids siempre han servido a la comunidad, siguen igual, estos rumores se van a aclarar y qué mejor que si usted tiene alguna duda el día de mañana en el Centro Hispano a las 6 de la tarde, son cordialmente bienvenidos y obviamente ahí estaremos también para llevarle ese reportaje y poder escuchar ambas partes, pero es importante, si usted tiene una duda, mi punto de vista es como padre de familia, acérquese a las escuelas y pregunte. Por eso traemos estos temas, para que usted haga esa confianza y quién mejor que usted para ser el responsable de cuidar a sus hijos y cualquier duda que sea, por difícil que sea, acérquese a las escuelas y usted mismo pregunte. Absolutely. Muy bien, ¿algo más, Jan, que tengas que compartir con nosotros? No, just to say thank you for the time today, for allowing us the chance to really get their message out, to share information about the School Choice Expo, and to start to bring some facts and clarity to what this Academy of Public Safety really is about. So I really appreciate the partnership and the opportunity. So, muchísimas gracias a ti, Chubi, y a Angie de la mejor GR por darnos la oportunidad de seguir viendo aquí con ustedes y para aclarar y para informar también a la comunidad qué está pasando en las escuelas públicas de Grand Rapids, porque es muy importante que tenemos todos en el mismo papel. So, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos hoy en la exposición de escuelas de 4:30 a 6:30 en la escuela City High Middle School. Ya saben, para más información llámenos al 819-2149 o envíenos un correo electrónico a communications@grps.org. Ya saben. Muy bien, tengo un comentario por aquí, si le quieres leer, Jan dice, y es importante, usted puede ir mañana y hablar de este comentario, dice, una cosa, por favor, tengan un poco de compasión con los niños cuando está muy frío, por favor, podrían cerrar las escuelas. We do have compassion for our parents and our children and all of our staff members. We take it very seriously. There is not a perfect science to closing schools. Last week, when we had that kind of a freak ice collection that happened right after about the time school was starting. So know that we take it very seriously. We are in contact with the Kent County Road Commission, the Rapid, the City Hall, other school districts. So a lot of thought goes into this. Sometimes we don't get it right. A lot of school districts, we were not the only one last week that didn't get that right. And it's unfortunate you had Mother Nature there, brought us some drizzle, and then that temperature dropped down below freezing, and it happened about 6 o'clock, 6:30. Buses were already on the road, ovens were already cooking breakfast. I mean, we were already in go mode. And G.R.P.S, unlike some districts, we can't do a 2-hour delay. So because of the complexity of our transportation system, so we are very sensitive to it, and we're going to keep our fingers crossed so we have another good winter here, and we may have a few more closings, but we'll have to wait and see.
So, sí tenemos compasión con todos los estudiantes, con los maestros, con todos que trabajan y que tienen niños en las escuelas públicas de Grand Rapids. Obvio que nosotros no sabemos cuándo y cómo vamos a cerrar, pero trabajamos con diferentes personas donde hablamos cómo y cuándo podemos cerrar. La semana pasada sí estuvimos cerrados, pero también un día tampoco no cerramos, pero estamos aprendiendo con eso y ojalá que tengamos un mejor invierno, Chuy, para que ya no tengamos que cerrar más. Claro que sí. Cualquier duda como esta, pueden acercarse a las escuelas y dar su comentario para que lo tengan, porque a veces suceden las cosas y es cuando se hacen los cambios, ¿no? Creo que sí están abiertos a recibir este tipo de comentarios. Sí, así es. Cualquier comentario, aunque sea, algo confuso, nosotros vamos a encontrar la respuesta para ustedes. Nos pueden contactar, ya vi la información, lo voy a poner también aquí en el Facebook Live para que todos puedan saber. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo electrónico para poder estar en comunicación con todos. Perfecto. Esta tarde no se pierdan la exposición de las escuelas, aprenda más, acérquese, pregunte más involúcrese más por la educación de sus hijos. Recuerde esta tarde es el evento a partir de las 4:30, ¿verdad? Sí, El horario 4:30 a 6:30. 6:30. ¿Nos puedes dar la dirección una vez más de la Plainfield? ¿Qué es dirección? 1720 de la calle Plainfield, Avenida Northeast, que está en la escuela que se llamaba antes la Creston, pero ahora es la City High Middle School. La City High Middle School. Muy bien. Jan, Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir su mensaje y nos vemos al ratito en la feria y mañana también en la reunión. Hay mucho trabajo en las escuelas de Grand Rapids. Amen. Gracias. Mucho trabajo, seguimos adelante. Muchas gracias. Ya saben, denle like a este video, compártenlo para que todos los puedan ver y los esperamos hoy en la noche en la City High Middle School. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Gracias. Recuerde, no se crea todo lo que oye, mejor pregunte, investigue y esté atento. Seguimos con más aquí en la Mejor GR. 1:50. Gracias.